La matanza del día de San Valentín. Un crimen sin resolver. El 14 de febrero de 1929, 4 matones asesinaron a sangre fría a 7 miembros de una banda rival en un taller de la ciudad de Chicago. Este crimen, conocido como la matanza del día de San Valentín, marcaría un antes y un después de la historia de la mafia norteamericana. Chicago, 14 de febrero de 1929. La ley seca había transformado la ciudad en un auténtico paraíso del crimen, donde el tráfico de armas y el contrabando de alcohol eran dos de los negocios más lucrativos de la mafia que controlaba la ciudad. Los ajustes de cuentas entre bandas rivales habían convertido las calles de Chicago en una de las más peligrosas del país. Aquel día, la conocida como Ciudad del Viento, amaneció bajo un cielo nublado y un intenso frío. Un Cadillac de color negro se detuvo frente al almacén de la SMC Carter Company en 2021 North Clark Street. De él bajaron 4 hombres y un quinto se quedó al volante esperando. Al poco rato, sonó el atronador ruido de las metralletas cuyas balas acabaron a sangre fría con la vida de 7 matones en un ajuste de cuentas que pasaría a la historia como la matanza de San Valentín. La venganza como hipótesis. ¿Cuál fue el motivo de aquel sangriento ajuste de cuentas? En aquella época, Chicago estaba controlada por 2 bandas. La zona norte era territorio de Jorge Bugs Moran y la sur era el dominio de Al Capone. En la actualidad se barajean 2 hipótesis que podrían explicar aquel sangriento desenlace. Una nos lleva hasta el frustrado intento de asesinato de uno de los miembros más destacados de la banda de Al Capone, Jack Machine Gun. Mike Gunn, tras ser víctima de ese atentado, un enfurecido Mike Gunn le dijo a Capone que tenía un plan para acabar con su enemigo. Para ello y para no implicar directamente a su jefe, Mike Gunn contrató unos matones de fuera de la ciudad y a través de un tercero llegó a un acuerdo para comprar el licor de Moran. Ajeno a que detrás de todo aquello estaba uno de los lugartenientes del odiado Al Capone. En aquella época, Chicago estaba controlada por 2 bandas. La zona norte era territorio de Jorge Bugs Moran y la sur era del dominio de Al Capone. El fatídico día, 4 pistoleros, 2 de ellos disfrazados de policía, irrumpieron en el almacén donde se hallaban 7 miembros de la banda de Moran, sin sospechar que los policías eran pistoleros a sueldo de McKean Gurn. Los 7 hombres de Moran, encañonados y con las manos en alto, hicieron lo que estos les ordenaron. Se alinearon contra la pared y permitieron que les quitaran las armas sin oponer resistencia. De inmediato, una lluvia de metralla partió las armas de los gángsters, llenando el almacén de humo y de sangre. El afortunado Moran llegó tarde a la cita y al ver a los policías decidió ocultarse en una cafetería. Tras la ejecución, los 4 pistoleros huyeron en el coche que les esperaba afuera. Al Capone se pone al mando. La segunda hipótesis sobre la matanza implica a Thorio, apodado el Zorro, antiguo mentor del propio Capone y cabecilla del Chicago Outfit, un sindicato italoamericano del crimen organizado, y a Dean O'Banion, que por aquella época era su principal enemigo y jefe del sector norte. Según Thorio, O'Banion le había estafado $500,000 en la compra de una fábrica de cerveza y había provocado su arresto. Engañado y fuera de sí, Thorio ordenó el asesinato de O'Banion, lo que provocó una guerra entre bandas y el intento de asesinato del propio Thorio por parte de los hombres de O'Banion. Tras el incidente, Thorio decidió huir y dejar el puesto a Capone, el cual, según esta teoría, habría ordenado la matanza en venganza por el atentado a Thorio. La noticia de la masacre se extendió como la pólvora por todo el país. Las fotos que publicó la prensa en blanco y negro eran de una enorme crudeza. En ellas se reflejaba una violencia nunca antes vista, incluso para los habitantes de Chicago, tan acostumbrados a todo tipo de actos delictivos en su ciudad. Como relata la revista Chicago Magazine, en su nombre de mayo del 2010, George
E.Q. Johnson, el fiscal del estado encargado de poner al Capone entre las rejas, calificó la masacre como el crimen más espantoso de la espantosa historia criminal de Chicago. Policías y periodistas recorrieron toda la zona norte interrogando a los vecinos en busca del famoso Cadillac de color negro, pero este había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Quién fue el culpable? Con el paso de los días, se dio pavor a la teoría de que había sido la propia policía quien había perpetrado los asesinatos. Al final se puso el foco sobre la banda de Detroit llamada Purple Gang, lo cual podría haber cometido los crímenes en represalia por el robo de un camión cargado de whisky, aunque no había pista alguna de aclararse quién había podido ser el autor de esos horrendos crímenes, como indica asimismo el Chicago Magazine. Y tras el hallazgo de un Cadillac negro consumido por las llamas, David Stanbury, fiscal adjunto de Chicago, afirmó: "Puedo nombrar 50 motivos para este crimen, pero ninguno destaca por ser lo suficientemente importante como para ser considerado la causa probable de este asesinato". Lo que sí tenían claro Stanbury es que Al Capone no había estado implicado en el suceso. La noche del 14 de diciembre de 1929 se reveló decisiva en el desarrollo de la investigación. Un conocido ladrón de bancos llamado Fred Keeler Burger estrelló su coche cerca de una comisaría de policía en la población de St. Joseph, Michigan, situada a 60 kilómetros de Chicago. En su alocada huida, Burger mató a un agente y cuando la policía lo intentó detener sin éxito, en su domicilio descubrieron allí un verdadero arsenal de armas. El análisis de balística reveló que las armas encontradas en la casa de Burger eran las mismas que las que habían usado en la masacre perpetrada en Chicago unos meses antes. ¿Libres de sospechas? Muchos investigadores creen que no deja de resultar curioso cómo un hombre como Burger, estrechamente vinculado a la banda de Capone y poseedor de un arsenal como aquel, no hubiera sido considerado nunca un sospechoso del crimen. Pero no solamente no lo fue, sino que jamás fue acusado con esos delitos. Sin embargo, Burke sí resultó condenado a cadena perpetua, pero por el asesinato del policía de Joseph, y moriría en la prisión a causa de un infarto. De hecho, las autoridades no pudieron determinar si Capone, Moran o cualquier otro fue el responsable de los crímenes de San Valentín. Incluso a día de hoy, aún no se ha podido establecer quién o quiénes fueron los verdaderos autores. Capone nunca fue arrestado por ello y los autores materiales nunca fueron descubiertos. Al Capone pasó 7 años en prisión por evasión fiscal y tras la liberación se trasladó a Florida donde murió de sífilis en 1947.